¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros aquí a Capital Intereconomía, desde las 7 les llevamos contando la actualidad económica y financiera del día de este miércoles 22 de noviembre. Que tiene algunas claves que les pasamos a resumir. La agenda, lo más destacado hoy, que tenemos datos de confianza del consumidor, ambos lados del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que el día viene tranquilo en los mercados tras las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Actas que apuntan a que el organismo va a mantener los tipos de interés altos, van a seguir siendo restrictivos durante más tiempo y que tiene poca prisa para rebajar el precio del dinero. Eso llevaba anoche algo de incertidumbre a Wall Street, que terminaba con ligeras caídas. El S&P 500 ponía fin a su racha de 6 sesiones seguidas, pero esta mañana los mercados reaccionan ya con subidas. Por ejemplo, en el caso de los futuros europeos, que vienen avanzando a esta hora de la mañana, a una hora para que abran sus bolsas las puertas europeas, un 0,1%. Tenemos al futuro del DAX subiendo un 0,12%, el del Eurostoxx 50 también arriba un 0,12%, futuro del IBEX 35 avanzando un 0,08%. Ayer el IBEX también ponía fin a su rally, terminaba con un ligero recorte del 0,12%, aunque lograba mantener los 9.800 puntos. En el IBEX 35 va a ser hoy protagonista Inditex, suma y sigue. Ayer cerraban máximos históricos, subían 1,5%, así que vamos a analizar esta mañana cuánto recorrido pueden tener todavía las acciones de la textil gallega. En clave empresarial, noticia hoy: Nvidia batía anoche al cierre de Wall Street todas las previsiones, elevaba su beneficio un 1.200% gracias a la inteligencia artificial y mejoraba sus ingresos casi un 300% en el último trimestre, pero está bajando casi un 2% en After Hours porque ha advertido de que prevé un impacto negativo en el próximo trimestre debido a las restricciones a las exportaciones impuestas por China. Vamos a hablar también esta mañana aquí en Capital Intereconomía del terremoto en el ecosistema cripto tras la dimisión del consejero delegado de Binance. Es la mayor plataforma de criptomonedas del mundo y se marcha su consejero delegado tras declararse culpable por blanquear dinero. Estamos aquí hoy para anunciar la acción histórica del Departamento del Tesoro, la mayor acción coercitiva en la historia del Tesoro contra Binance, la casa de cambio de moneda virtual más grande del mundo, por sus consistentes y atroces violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y de sanciones. Es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro americano, que comparecía anoche, que acusa a la compañía de permitir que grupos terroristas como Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Al-Qaeda y el Estado Islámico hayan realizado transacciones libremente a través de la plataforma, y eso dice el Tesoro estadounidense, que ha puesto en riesgo al sistema financiero y a la seguridad nacional de Estados Unidos. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha reconocido sus errores en un comunicado en la red social X y dimite tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el que se ha declarado culpable de delitos penales de lavado de dinero y violaciones de leyes y sanciones, y va a tener que pagar más de 4.300 millones de dólares en multa, la mayor multa impuesta nunca a un negocio de servicio monetario. Y un asunto de última hora, del que nos hemos enterado esta madrugada: sigue el culebrón en torno a OpenAI, la plataforma que está detrás del desarrollo de ChatGPT, porque Sam Altman, despedido el pasado viernes, vuelve a la compañía y vuelve como consejero delegado de la empresa de inteligencia artificial. Se lo contamos, se lo ampliamos esto, junto a otras claves de este miércoles 22 de noviembre. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Que comenzamos con noticia de última hora. Son las cuentas de la alemana ThyssenKrupp, que ha anunciado un deterioro de 2.100 millones de euros en su unidad de acero debido a una perspectiva sombría, dice, y ha destacado los esfuerzos por ganar. El grupo energético EPH es el propietario de este negocio. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Como resultado del deterioro, ThyssenKrupp, que desde hace varios años intenta deshacerse de su división de acero, registró en el cuarto trimestre una pérdida neta de 2.000 millones de euros. El beneficio operativo para el trimestre entre julio y septiembre caía un 45% hasta 88 millones de euros. Noticia que conocíamos hace escasos minutos. OpenAI recupera a Sam Altman como director ejecutivo tras ser destituido el pasado viernes. La compañía de inteligencia artificial ha anunciado en sus redes sociales el regreso de Altman después de que Microsoft saliera en su rescate. Tras su destitución, cientos de empleados de OpenAI firmaron una carta exigiendo que los miembros restantes de la junta directiva renunciaran o se irían. Yo creo que es muy para gestión activa, porque es un sector donde habrá enormes dispersiones a la que se traslade esa inteligencia artificial a beneficio y a negocio puro. Y luego lo segundo, yo creo que es una muy buena noticia para el tema semiconductores o para todo lo que son los proveedores de CAPEX de esas empresas de inteligencia artificial donde se van a beneficiar. Y bueno, si Altman vuelve a OpenAI, pues seguro que vuelve a haber otra especie de boom y del tirón y es muy previsible esa buena noticia para Microsoft. Esto es lo que nos contaba sobre esa noticia que hemos conocido hace muy pocos minutos Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas en FIA. En Argentina sigue la resaca tras las elecciones del pasado domingo y la Bolsa de Buenos Aires cotizaba ayer por primera vez el resultado electoral y se disparaba un 22% tras la victoria de Javier Milei. El Merval argentino en su primera sesión tras esa jornada electoral marcaba máximo, ratificando el notable desempeño que el lunes ya habían tenido las acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York. Prácticamente todos los valores subieron, destacaba Telecom Argentina, se disparaba un 43%, Transportadora Gas del Norte arriba un 40% y la petrolera YPF subió un 38%, la principal empresa energética del país que tiene al Estado como principal accionista y que Milei quiere privatizar. Bruselas da el visto bueno al presupuesto de España, pero avisa de que la situación fiscal de nuestro país es muy difícil. Debido, dicen desde la Comisión, a los altos niveles de déficit y deuda, por lo que reclaman una estrategia fiscal a medio plazo creíble. El gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas una prórroga presupuestaria al encontrarse todavía en funciones. Por ello, el Ejecutivo comunitario le reclama unos presupuestos actualizados lo antes posible. Vamos con la agenda económica del día, en la que, como ya les avanzamos, tenemos datos de confianza del consumidor hoy en Estados Unidos, los de la Universidad de Michigan, también datos del consumidor aquí en la confianza del consumidor aquí en la zona euro. Ya hemos conocido esas cuentas de ThyssenKrupp y hoy se espera además la comparecencia del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que va a presentar el informe de estabilidad financiera de la institución. Después de que ayer Christine Lagarde asegurara que el Banco Central condicionará sus próximas decisiones a los datos económicos que se vayan publicando y no descarta actuar de nuevo si aumentan los riesgos de que la inflación no baje del 2%. Dice Christine Lagarde que todavía no es el momento de cantar victoria, que la naturaleza del proceso inflacionista en la zona euro significa que también tendrán que permanecer atentos a los riesgos de una inflación persistente. En clave empresarial, Endesa va a reunir hoy a su Consejo de Administración, lo hace en vísperas de la presentación de su plan estratégico. Donde se propondrá la modificación de su política de dividendos tras el laudo por el que tendrá que pagar 530 millones de euros. Ayer era el turno de IAG, que en su Capital Markets Day anunciaba la inversión de 13.500 millones hasta 2026 en flota y mejora de eficiencia, y también apunta a mayores márgenes y a la reanudación del dividendo. Pablo García, director de Diva Consult Value. Han mantenido además, aparte de lo que has comentado de los márgenes, muy interesante a medio plazo, el 12-15%, han mantenido las previsiones de beneficios para este ejercicio 2023 y también pues ir bajando un poquito la deuda neta sobre EBITDA por debajo de 1,8, ¿no? A lo largo del ciclo, y el mercado se lo está tomando bastante bien. Lo que pasa es que ya llevamos un year to date del 35,74%. También en su día del inversor, Siemens Energy anunciaba que prevé reducir 400 millones de euros en costes estructurales hasta 2026 de su filial Siemens Gamesa. Fuera de nuestras fronteras, la japonesa Toshiba celebra junta de accionistas y la italiana Enel también va a actualizar hoy su plan estratégico. El conglomerado tecnológico nipón aprobará la consolidación de acciones de la empresa, que pasará a ser controlada por un fondo de inversión japonés, mientras que la energética Enel presenta actualización anual de su plan estratégico tras su salida de los mercados de Argentina y Perú
y con una nueva dirección liderada por Flavio Cataneo. Para mañana jueves estaremos pendientes de la reunión que van a mantener Telefónica y los sindicatos para negociar un nuevo convenio colectivo. Comisiones Obreras y UGT reclaman a la compañía que convoque de forma inmediata la apertura de la mesa negociadora del nuevo convenio de empresas vinculadas, así como el plan de bajas incentivadas en el que trabaja la operadora y que se prevé afecte a 5.000 personas, y también un plan que podría afectar a un mínimo de 300 directivos. La ley de amnistía llega este miércoles al Parlamento Europeo. En el Pleno se va a debatir si la norma plantea un riesgo para el Estado de Derecho en España, como defienden Partido Popular y Vox. Sus grupos en la Eurocámara con el de Ciudadanos fueron los que acordaron incluir este punto en la agenda de la sesión en Estrasburgo. Comenzará a las 2 de la tarde con la presencia del comisario de Justicia, Didier Reynders, quien pidió explicaciones al Gobierno sobre el contenido de la norma. Enseguida vamos a hablar de este asunto con Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Además, en Reino Unido, el ministro de Economía, Jeremy Hunt, va a presentar hoy en el Parlamento británico la conocida como Declaración de Otoño, que contiene detalles del presupuesto del Ejecutivo para los próximos meses. Entre los anuncios que se esperan está la rebaja fiscal permanente de 9.000 millones de libras al año para las empresas, o la subida de casi un 10% del salario mínimo, que pasará de 10,42 libras por hora a 11,44, según anunció anoche. Hunt probablemente va a centrar sus esfuerzos en reducir el déficit y la deuda. Y noticia también de las últimas horas: Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para una tregua en Oriente Medio. Lo confirmaba el gobierno de Qatar, mediador del conflicto. El acuerdo incluye la liberación de 50 mujeres y niños que se encuentran retenidos en el enclave palestino, a cambio de la liberación de varias mujeres y niños palestinos detenidos en prisiones israelíes. También una pausa que durará 4 días y que podría ser prorrogable. El inicio de dicha pausa se anunciará las próximas 24 horas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y, o llámanos al 648 019495. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Vive una velada única y divertida en Restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91 725 50 50. Solo mayores de 18 años. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. En los últimos años se ha producido un aumento de las amenazas a la ciberseguridad, suplantación de identidad, robo de datos, piratería informática y ciberataques a gran escala. En paralelo, la adopción de los modelos híbridos de trabajo vulneran a pymes y autónomos más que nunca. Network Plus es una de las soluciones más prácticas y asequibles que Orange pone a disposición de pequeñas y medianas empresas para hacer frente a los ciberataques. La operadora pone a disposición de pequeñas y medianas empresas un método de protección de sus dispositivos, emails y navegación a través de una plataforma única que, ante cualquier anomalía en el comportamiento del tráfico, informa en tiempo real sobre cualquier escenario potencialmente fraudulento y realiza las acciones automáticas que se hayan definido. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 6:15 de la mañana. Tertulia Capital en marcha hoy con Agustín Baeza, es consultor de asuntos públicos, miembro de los 100 de Ecotec. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, encantado de estar con vosotros. Nos tienes que contar luego muchas cosas que nos estabas avanzando sobre OpenAI, sobre la inteligencia artificial, sobre esto de Binance y la dimisión del CEO. A ver cuánto nos tiene que preocupar o no. A ver lo que queráis. José Ramón Riera, economista y empresario. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues mira, con ganas de contar muchas cosas, sobre todo del gobierno, si este nos lo sigue permitiendo. A ver si te saco alguna buena, hombre, del gobierno, que te voy a preguntar ahora por ello. Carlos Tobías, abogado, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí deseoso de escuchar todas las cosas que tienen que contarnos. ¿Sí? Bueno, sí, tú, sí. del nuevo gobierno, ¿qué esperas en lo económico? Yo no espero nada. Así no me puedo decepcionar. Así sin más, ¿no? José Ramón, ¿y tú? Bueno, yo lo que espero es que nos van a crujir con impuestos, que nos van a seguir intentando subir cualquier impuesto que puedan, lo van a intentar subir. Es decir, la Unión Europea está detrás de ellos porque no cuadran las cifras ni por casualidad, y han presentado un plan de 646.000 millones de ingresos a Europa, que es imposible de conseguir, con lo cual, es decir, o bajan gastos o nos vamos a una deuda de nuevo para el año que viene, que a ver hasta dónde puede llegar, pero que de momento estamos en septiembre en 76.000 millones de euros de deuda en lo que va de año, y muy posiblemente lleguemos muy cerca de los 100.000 millones al final del ejercicio. ¿De deuda neta? Neta, sí, deuda neta, sí. En 1.578.000 a cierre del mes de septiembre, y hay que pensar que ahora en noviembre tienen que pagar doble paga a empleados públicos y doble paga a los pensionistas, que eso solo suma las dos cifras, 47.000 millones de euros. Sí. ¿Ves por qué es mejor no esperar nada? Agustín, ¿tú eres un poco más optimista o no te pregunto directamente? No soy mucho más optimista. De hecho, yo digo medio en broma, medio en serio estos días, que yo ya me conformo con que simplemente esto sea una legislatura perdida. Hay gente que se conforma con que sea corta. Pues yo me conformo con que simplemente sea una legislatura perdida, lo cual significa cuando se pierde el tiempo, lógicamente se dejan de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que además, frente a las tesis más oficiales que hablan de un gobierno progresista, que defiende los intereses generales, que defiende a la gente con menos capacidad económica o a la gente con más necesidades, yo creo que justamente me temo que va a ser lo contrario, ¿no? Que precisamente hay no quiero hacer una comparación con lo que hemos visto en Argentina, porque estamos afortunadamente de momento todavía años luz de esto, pero precisamente allí se disputaban también dos maneras. Yo siempre he dicho dos maneras de suicidarse del país, ¿no? Pues yo creo que porque había un modelo que supuestamente favorecía a los pobres, etcétera, pero les mantenía en esa situación crónica, ¿no?, de pobreza, ¿no?, lo que se llama el pobrismo militante, y mucho me temo que estamos hablando aquí también un poco de esto, ¿no? Las tomas de posesión de los ministros en el día de ayer también reflejan una sensación de que están,
sé, hablando más de sí mismos o con palabras bonitas, pero la inmensa mayoría de la población que lo está pasando mal, es decir, es que estamos hablando de deuda y déficit, pero si tú te miras las estadísticas en materia de desempleo, en materia de pobreza relativa, etcétera, etcétera, toda esa gente no sé qué puede esperar muy bien de este gobierno. Pues hoy echa a andar ese nuevo gobierno, primera reunión del Consejo de Ministros de la legislatura que va a estar marcada por la amnistía, que hoy pasa examen en el Parlamento Europeo. Allí se va a debatir esta mañana en su pleno en Estrasburgo la situación del Estado de Derecho en España y los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, incluido ese proyecto de ley de amnistía para los implicados en el proceso. Don Antonio López Istúriz es eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo y es presidente también de la Delegación para Relaciones con Israel del Parlamento Europeo. Señor López Istúriz, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Es un debate lo de hoy, ¿no? Pero no hay votación, si no estoy equivocado, ¿no? No, pero ya el hecho de que tengamos un debate, pues miren, para la imagen de España, lo que se ha provocado con toda esta negociación al final es esto y más que va a venir, ¿no? Porque, mire, las movilizaciones sociales de estas últimas semanas han llamado la atención, ¿no?, de legisladores europeos, de la Comisión Europea. Lógicamente todo el mundo está preguntando qué pasa allí, ¿no? Y este va a ser el debate. Es decir, muchos compañeros en el Parlamento Europeo están muy preocupados porque, claro, durante los últimos 5 o 6 años se ha estado criticando, a veces por cosas menores de lo que está sucediendo en estos momentos en España, a países como Polonia y Hungría, ¿no?, que hemos tenido debates. Yo recuerdo un caso, además, que es un precedente jurídico que también se discutió, que fue una amnistía de Rumanía, un gobierno casualmente también socialista, pero bueno, las casualidades son estas, donde a 100 antiguos miembros de sus gobiernos por corrupción los querían amnistiar, ¿no? Y la comisión intervino y hubo debate parlamentario. Bueno, pues estamos en ese punto en estos momentos donde las instituciones europeas empiezan a reaccionar, ¿no?, ante lo sucedido y ante lo que pueda suceder cuando se apruebe esta ley de amnistía, donde, por cierto, ahí entra un tercer protagonista, que será el Tribunal de Justicia Europeo, bajo las denuncias oportunas que surjan una vez ese documento sea aprobado por el Congreso de Diputados. Y, don Antonio, ¿qué puede hacer Europa en un escenario como este? Porque aquí estaba hablando Agustín, ponía el ejemplo de, por ejemplo, Argentina, de que no estamos ahí, pero hay mucha gente que dice, esto va a terminar como Venezuela, y hay quien le responde, no, hombre, estamos en Europa. No, ¿qué margen de actuación tiene Europa en un caso como este? Ahí está la clave, ¿no? Menos mal que estamos en la Unión Europea y hay margen para que la Comisión intervenga. Ya ha habido cartas. El lenguaje, para que nos entiendan los oyentes, el lenguaje bruselense, al principio, cuando hay algo que no gusta de un país, pues la Comisión pues lo comunica telefónicamente, en privado, oye, vas por mal camino, estás a tiempo de reaccionar, se toman meses para esto, ya se pasó ese umbral. Y el comisario Didier Reynders, que ni siquiera es del Partido Popular Europeo, es un comisario de otro partido, independiente, belga, muy conocido por su defensa de los asuntos relacionados con la justicia y el Estado de Derecho en Europa, pues mandó una carta, ¿no? Es decir, al gobierno. Esto ya es un paso más, ¿no?, dentro de la diplomacia europea. Ojo, porque esas cartas luego van seguidas de acciones, ¿no? ¿Y quién puede reaccionar aquí? Nosotros podemos tener un debate en el Parlamento Europeo político, pero quien tiene el poder de reaccionar es la Comisión Europea y, por supuesto, los tribunales, como he dicho antes, de justicia europeos. ¿Reaccionar hasta el punto de echar atrás, tumbar la ley de amnistía? Sin duda, porque lo que no quisiéramos llegar es a discutir, por ejemplo, como se ha hecho en otros casos, como yo insisto, por ejemplo, Hungría y Polonia, que se empezó a discutir de un tema, por ejemplo, como el artículo 7, que es la suspensión de derechos dentro de la Unión Europea. No creo que lleguemos a ese extremo. Pero vamos, la Comisión puede reaccionar y debe reaccionar antes, ¿no? Y el debate parlamentario, sin duda, pues les va a dar bastante más información. Aparte, ya digo que también que las movilizaciones en las calles de miles de ciudadanos españoles, pacíficas, han sido ya una toma de contacto, una temperatura de cómo está este asunto en España, ¿no? Y eso, indudablemente, digo, para quien crea que las instituciones europeas, Bruselas está muy alejado, nada más lejos de la realidad, ha afectado y hay una discusión en estos momentos, no solo en el Parlamento, en la Comisión y en muchas instituciones,
sobre esta cuestión de la amnistía, ¿no? Porque no es una cosa que, digamos, que dentro de los parámetros de la Unión Europea pues guste mucho, como ya les he referido con el caso de Rumanía. Ya que mencionaba también el caso de Hungría y se puso sobre la mesa la posibilidad de cortarle al gobierno húngaro el grifo de dinero procedente de Europa si no se acogía a lo que se tenía que acoger y si no cumplía las resoluciones con Europa. ¿Puede estar en riesgo la llegada? ¿Puede estar en riesgo la llegada de fondos europeos a España? No queremos llegar a ese extremo, evidentemente. Y nos imaginamos, como ya digo, como el caso rumano, que al final el gobierno reacciona ante la petición europea y, bueno, en fin, pues ya está, y no hay que llegar a estos extremos, ¿eh? El ideal sería que, lógicamente, el gobierno tomase buena nota, ¿no?, tanto de los debates como el de hoy y los que va a haber, porque estoy convencido que va a haber más. Ahí viene, por ejemplo, en diciembre Sánchez a presentar las conclusiones de la presidencia española. Quiero recordar a los oyentes que estamos en plena presidencia española. Lo digo porque como no, efectivamente, como es que no ha pasado nada, nadie se ha enterado de nada, ni siquiera compareció para hacer la presentación de las prioridades de esta presidencia. Pues imagínense ustedes también la imagen, ¿no? Respecto, pues claro, cuando lo reciban en diciembre los diputados europeos, le auguro que no va a ser fácil, porque primero es la cuestión de la amnistía y todo lo demás, pero luego está también el hecho de que esta presidencia no ha hecho nada en un momento crítico para la Unión Europea, con plena guerra de Ucrania, con lo que ha sucedido en los ataques de Hamas contra Israel. En fin, no es un momento precisamente cuando la Unión Europea debe avanzar para tener una presidencia completamente entregada a un proceso electoral en España y luego a unas negociaciones que han durado meses, ¿no? Es decir, oiga, esto no es normal. Y a mí lo que me duele es que al final lo que se ve perjudicada indudablemente es la imagen de España, ¿no? Una presidencia no es una presidencia de fotos, o la gloria de un primer ministro, es una presidencia española, es de todos los españoles. Luego imagínense ustedes en diciembre cómo la van a recibir a Sánchez, pues no va a ser muy agradable. Le hago la última, señor López Istúriz, al margen de lo de la amnistía que debaten ustedes, creo que es a las 2 de la tarde, ¿verdad? Llega ese asunto ya al Parlamento Europeo. Es usted también presidente de la Delegación para Relaciones con Israel del Parlamento Europeo y noticia que se confirma esta madrugada ese acuerdo entre Israel y Hamás para una tregua, acuerdo que incluye la liberación de 50 mujeres y niños, rehenes que están actualmente retenidos en el enclave palestino. No sé cómo lo valora y si tiene conocimiento de cuándo se va a anunciar la fecha, de cuándo empiece esa pausa, esa tregua. Pues por la información que yo tengo va a ser en breve y como yo ya comenté desde el principio, pues quienes intentaban comparar esto con la guerra de Ucrania, pues ya ven, es decir, esto es distinto y afortunadamente ahora tenemos esta pausa humanitaria, por cierto, que apareció por primera vez en una resolución del Parlamento Europeo, que coordinó a todos los grupos políticos excepto a 10 diputados, ya se pueden imaginar, en el caso español de Podemos, ¿no? El resto del Parlamento Europeo lo aprobó, ¿no? Y se hablaba de esta pausa humanitaria y esta posibilidad, ¿no?, de intercambio de rehenes, que sin duda dentro de la tragedia que está ocurriendo, después de aquel ataque feroz, en fin, del grupo terrorista Hamás y de la reacción de Israel, pues bueno, un poco de alivio no es lo que buscamos lógicamente que acabe todo esto, estabilidad en la región y que la Unión Europea, por cierto, pues sea actor en esta situación, porque aquí pasa siempre lo de siempre, al final ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién paga la reconstrucción? Europa. Pero Europa no se sienta en las mesas de negociación. Ahí está Josep Borrell, que es nuestro, digamos, ministro de Asuntos Exteriores europeo, el alto representante, de sesgo conocido, bastante anti-israelí, y luego el gobierno de España, insisto, presidencia de la Unión Europea, que por fin ahora Sánchez, después de un mes y pico que han ido todos los primeros ministros europeos a Israel, por fin ahora se ha dignado, y ya veremos a ver qué desastre nos depara, ¿no?, de la diplomacia española en estos momentos. Pero bueno, en fin, buena noticia, considero buena noticia esta pausa humanitaria y esperemos pues que esto termine cuanto antes. Termino ya, sí. Don Antonio, hablaba usted ahora de esa condena del Parlamento Europeo a los ataques de Hamás a Israel. Usted lo sabe mejor que yo, pero hubo muy pocos diputados, eurodiputados, que votaron en contra, ¿no? No sé cuántos, pero 2 ahora son ministros del gobierno español. 10, pues 2 son ministros de esos 10. Sí. Pues ahí lo tienen. Ahora ministros del gobierno de España. Vuelvo a insistir, imagínese usted en el Parlamento Europeo la imagen entre mis colegas donde una resolución
que es de condena a los ataques de Hamás y que se hace eco, lógicamente, del sufrimiento. En aquel momento ya se preveía que podía ocurrir con la población palestina, que es escudo utilizado por Hamás, ¿no? Y todas las tragedias que están ocurriendo, pues ahí lo tienen ustedes. Los dos, yo creo que son ahora 2 ministros en el gobierno de España, pues que votando en contra, ¿no? Bueno, pues esta es la imagen que estamos dando, pues ya no le cuento en el plenario del Parlamento Europeo, ¿no? Mis compañeros, por cierto, el nombramiento efectivamente de alguna ministra, pues ha causado pues un poco de consternación, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es lo que hay. Pues nada, a seguir remando. Don Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo, donde hoy pasa examen la amnistía que ha llevado a Sánchez a ser presidente del gobierno, con esos 2 ministros de los que hablábamos. Don Antonio, gracias por atendernos. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, antes de hacer pausa, José Ramón, Agustín, Carlos, ¿qué os parece esto que nos ha contado nuestro invitado? Mira, yo te voy a hablar. Soy profesor de introducción a temas de la Unión Europea y el desarrollo económico europeo, que doy clases a cerca de 80 alumnos de Estados Unidos, de la Penn State, Northwestern, UCLA Duke. La Unión Europea puede tomar medidas desde la Comisión Europea con respecto al gobierno desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista legal el único que lo puede tomar es el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, al cual tendremos que aplicar una vez que la ley esté aprobada y además recurrida al Constitucional, y el Constitucional diga que es legal. Ese es el momento en que tenemos que acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es soberano. Es decir, si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea considera que esto ataca a lo que se llama en términos sajones rule of law, las leyes de la democracia, es decir, automáticamente el gobierno español puede tener un problema, pero largo me lo fiáis, porque estamos hablando de un montón de años. Igual se nos acaba la legislatura. Claro, igual se acaba la legislatura, efectivamente. En cualquier caso, desde el punto de vista económico, la Comisión Europea, es decir, la presidencia de la Comisión Europea, puede apretarle las clavijas al gobierno español de forma sustancial, no solo con los fondos Next Generation, que sí, sino que además con todos los otros fondos, es decir, que además recibe España de la Unión Europea. Y no nos olvidemos que hemos vuelto en estos momentos a una situación de considerar a España un posible receptor de fondos especiales de la Unión Europea, efectivamente, con lo cual, ojito que estamos hablando de muchos miles de millones de euros al año sin Next Generation, ¿eh? O sea, podemos estar hablando de más de 40.000 millones de euros sin Next Generation. El problema de esto, o sea, Sánchez en este juego trilero se maneja mejor que nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, esto a largo plazo va. Acaba la legislatura seguro. Aparte de todo, fijaros la maniobra. A Bolaños, que es su mano ejecutora, le atribuye justicia, y ya Bolaños ha dicho en la Unión Europea que este de la amnistía es un asunto interno. Oiga, usted no se meta, que esto es un tema nuestro. Entonces, ya de momento estamos en la fase prejudicial. Es decir, estamos discutiendo si esto es un tema interno o no. Cuando ya consigamos pasar de ahí, entonces empezamos con todo lo que tú dices. Bueno, yo calculo que pasará esta legislatura y a lo mejor la siguiente. Y claro, el tema, Sánchez juega a corto plazo. Es decir, esta es una legislatura que tengo que salvar. ¿Cómo? Prometiendo a todo el mundo, engañando a unos y dando a otros, hasta que más o menos vaya pasando, y entre ellos está la Unión Europea, a la cual engaña permanentemente con unos números que no son verdad, que le piden que los justifique, les manda papeles en blanco. Bueno, y va pasando el tiempo. Y al final, ¿qué es lo que ve Sánchez? Bueno, aquí estoy. No, vamos a ver. Es decir, que le engaña a la Unión Europea con los números. Puedo darte datos fehacientes. Le mandó el día 30 de septiembre diciendo que íbamos a tener una deuda final del ejercicio del 31 de diciembre de 1.578.000.000, cuando ya sabía que el 30 de septiembre íbamos a alcanzar esa cifra, porque además yo escribí un artículo a finales de julio diciendo el 30 de septiembre llegaremos a 1.578.000, y no me equivoqué ni en un céntimo. Y yo, con los datos que tengo, que son los del Tesoro, los del Banco de España, acerté perfectamente. La ministra de Hacienda sabía perfectamente que el día que mandó esos datos eran falsos. La ministra de Hacienda dice que el IBEX sube porque Sánchez es presidente. Pues partiendo de esa base. Pues yo la verdad es que con esto de la amnistía tengo que decir que yo he perdido muchos amigos hablando de esto. Y esto es lo que más me preocupa.
cuando teníamos todo el momento, toda la situación hasta el procés, todos teníamos amigos en Cataluña, y lo más difícil de ver era cómo se rompían grupos de amigos, familias dejaban de hablarse entre ellos, familiares, y tengo la sensación de que hemos trasladado esa ruptura social no ya dentro de la frontera de Cataluña, sino a la frontera, al conjunto del país. Y esto es un desastre ya desde el punto de vista. Y además es un desastre porque, claro, desde el punto de vista de los valores progresistas, yo me considero progresista, pero hablar de valores progresistas y utilizar este tipo de atajos para conseguir un gobierno, me parece que es un insulto a eso que se podría llamar la razón ilustrada, que siempre se reclamó como elemento que las izquierdas o los partidos o la gente que se considera más progresista tenía que tener siempre en su cabeza a la hora de gobernar un país o de hacer propuestas para un país. Por lo tanto, esto es lo verdaderamente escandaloso, que se hable en nombre del progresismo cuando se han roto los valores básicos del progresismo, empezando por la igualdad real entre todos los ciudadanos, ¿no? A la vuelta de publicidad, que veo con ganas de hablar, hablamos de Bruselas, seguimos allí, no en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, vamos a Bruselas a hablar de lo que nos decía ayer la Comisión sobre el presupuesto de España. Nos pide uno ya definitivo cuanto antes, porque ya tenemos gobierno, ya no hay excusa, y dice que tenemos un problema fiscal importante. Lo analizamos ahora. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés. Tienes un televisor LG QNED de 55 pulgadas, 4K, Dolby Digital Plus y Smart TV, con pantalla de tamaño y resolución gigantes, antes 1.199 euros y ahora 599. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda, web y app. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Agustín Baeza, con Carlos Tobías, con José Ramón Riera. Vamos muy rápido a lo que nos decía ayer Bruselas, que luego, antes de terminar, quiero preguntaros por Binance, por OpenAI, por Sam Altman y esa vuelta como consejero delegado. Esto es un juego de tronos en toda regla, ¿eh? Luego me lo contáis. Lo de Bruselas, que dice que tenemos un problema fiscal importante. Estamos todavía a la espera de la cierre de la negociación de las reglas fiscales y que nos pide un presupuesto, Agustín, ya, porque ya tenemos gobierno, ya no hay excusa para aplazar el presupuesto. Sí, efectivamente, pero como estamos comentando
aquí fuera de antena, la sensación es que hay un acto de esconder un poco las cuentas de cómo van las cosas realmente en este país, porque claro, lógicamente hay dudas y hay miedo a que se toquen los fondos no de Next Generation, sino otro tipo de fondos, y haya algún tipo de decir, vamos a como decías tú, vamos a hacer una convergencia nueva en materia fiscal. Es verdad que la Unión Europea ha tenido siempre este déficit, ¿no? Porque empezó siendo una unión monetaria y esto ya mucha gente advirtió que si no íbamos a una unión fiscal era muy difícil articular, ¿no? Un conjunto de políticas económicas fiscales son necesarias que estén más o menos, y esto es una cosa que los estados nunca han querido, ¿no? Una vez que han renunciado a la política monetaria, renunciar también a la política fiscal es complicado, pero es evidente que si para que haya un cierto orden dentro de la Unión Europea en materia económica tiene que haber ciertas reglas de convergencia fiscal. Yo no creo que el gobierno esté en condiciones al mismo tiempo de cumplir con Europa, al mismo tiempo de cumplir con todos los socios parlamentarios que se ha hecho y al mismo tiempo de cumplir con sus propias planteamientos electorales. Es decir, es metafísica, es decir, es hacer la cuadratura del círculo. Desde mi punto de vista, puede que haya algún mago dentro del gobierno que sea capaz de, con una varita mágica, de cuadrar todos esos intereses o esos objetivos, pero yo no veo la fórmula, honestamente. Esto es como Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Pues aquí pasa igual. Si me dice usted que tengo que cambiar esto, pues lo cambio. No voy a cumplir nada, con lo cual me da igual incumplir una cosa que incumplir otra. Así que vamos a llegar a un acuerdo fácil. Sí, pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo que como son unos mentirosos compulsivos, todo lo que presenten seguro que es falso. Pero hay una cosa, al final la contabilidad nacional tiene que poco a poco se va actualizando. Todos los meses hay que meter los gastos. ¿Por qué? Porque llega un día que si no metes el gasto no puedes pagar a proveedores, y si no puedes pagar a proveedores, entonces tienes otro problema, que te puede saltar la alarma por el impago a proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a 30 de septiembre han mandado que tenemos un déficit fiscal inferior al 2% y mejor que en agosto. Es cierto. Pero ¿cómo es cierto? Es cierto porque en agosto contabilizaron 9.000 millones de euros cuando el gasto público de la Administración Central es 33.000 millones, y en septiembre contabilizaron 12.500 millones cuando el gasto es 33.000 millones. Es decir, hemos contabilizado 23.000 millones menos en el mes de agosto, 20.000 millones menos en el mes de septiembre, que van a aparecer en el próximo trimestre, salvo que quieran llevárselos. Es decir, dejes de contabilizar los nuevos en noviembre y en diciembre y te lo llevas al año que viene. Ya, pero el año que viene las reglas fiscales van a ser más duras, con lo cual en estos momentos, solo en 3 meses le tienen que contabilizar 170.000 millones para cumplir el presupuesto que dijeron de la Administración Central de la Administración General del Estado. 170.000 millones es lo que han contabilizado en el primer trimestre más en el segundo trimestre. Es decir, para que nos hagamos una idea, el impacto que va a tener contabilizar esto sobre el PIB es que se van por encima del 4% de déficit real. Por encima. Si lo contabilizan, pero es que el año que viene les van a poner un 3,25 aproximadamente de déficit. Y si presentas un plan en el cual no cuadran los números, Europa te los devuelve. Y te dice, miento, vale, digo que ya lo cuadro. Pero llega un día en el cual tú vas presentando resultados trimestre a trimestre y mandando resultados trimestre a trimestre a Europa. Y canta la tarara. Sí, lo puedes tapar, sí, pero en septiembre del año que viene tú no tapas ya nada porque eso ya ha explotado. No nos olvidemos de un tema. Tenemos elecciones europeas el 9 de junio. El tipo que hoy puede presentarse a candidato a presidente del Consejo Europeo para sustituir a Charles Michel tiene nombre y apellido español, que es Pedro Sánchez Castejón. Porque el que iba a ser Antonio Castro, Costa, el portugués, ha dimitido. Tiene la que tiene, ¿no? Entonces, le correspondería
por derecho al presidente de España. A ver si resulta que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, se larga y deja un patatal aquí de mucho cuidado. Y sin ministra de Economía. Bueno. Oye, otro asunto que nos vamos a ir, el tema de Binance, la dimisión del CEO por lavado de dinero. Le acusa el Tesoro estadounidense a la plataforma, que es la mayor plataforma de compra-venta de criptomonedas del mundo, de permitir a organizaciones terroristas como nada más y nada menos que Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Al-Qaeda y Daesh, de operar con libertad, y dice que eso ha permitido actividades como abuso sexual de menores, narcotráfico o terrorismo. Eso por un lado anoche, y esta madrugada nos encontramos con que Sam Altman vuelve después de ser despedido el viernes como consejero delegado de OpenAI. Esto no hay que lo entienda, Agustín. Tú sí lo entiendes, explícanos. Bueno, como no tengo mucho tiempo, hay que hacerlo de manera telegráfica. Bueno, sobre el fenómeno de la criptomoneda, efectivamente, algunos advertíamos que se estaban utilizando, digamos, una herramienta, una tecnología que tiene una parte positiva interesante que tiene que ver con todos los modelos de las cadenas de bloque, el blockchain y el tema cripto, que pueden ser tecnologías aplicables. De repente se utilizó para una suerte de decirle a la gente, tú te puedes hacer rico sin trabajar en 5 minutos o en un par de semanas. Y esto atrajo, claro, la atención de muchísima gente y se crearon unas burbujas en relación a esta cuestión que van explotando poco a poco, porque se han convertido, lógicamente, en grandes suflés que se han caído y han atrapado en ahorros a muchísima gente y han cometido actividades delictivas, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que separar, digamos, la paja del grano y no confundir lo que es una herramienta como el blockchain, que es positiva y que puede desarrollar elementos positivos para la sociedad, de aquellos que, desde una visión, permitidme la expresión, anarcocapitalista absurda, se plantean que pueden sustituir a los Estados-nación y a la emisión de moneda de curso legal. Yo esto se lo explico a mis amigos anarcocapitalistas en alguna ocasión, de que si vuestra intención es que los Estados-nación desaparezcan, que tienen como monopolio, tú eres profesor y lo sabes, la emisión de moneda, creo que os estáis equivocando. Y si alguna vez lo consiguierais, no estaríamos en el mundo que vivimos ahora, sino estaríamos en un mundo parecido al del Blade Runner, una cosa así, ¿no? Esto sería más parecido. Y sobre el tema de que cesan al CEO de OpenAI y que le readmiten unos días más tarde, después de una especie de cosas rocambolescas. Bueno, yo creo que aquí lo que está en juego es precisamente, primero, muchísimo dinero. Estamos hablando de la empresa, digamos, que ha tomado la delantera en materia de inteligencia artificial en el mundo mundial, donde hay muchos intereses corporativos. Recordemos que OpenAI empezó siendo una organización sin ánimo de lucro, que tuvo que crear una suerte de empresa con ánimo de lucro para poder operar. Y, lógicamente, porque una de las cosas que tenía OpenAI es que tú puedes desarrollar los modelos, pero para poder entrenar los modelos necesitas una gran cantidad de volúmenes de datos que solamente te lo puede dar una gran tecnológica, en este caso Microsoft, que hoy en día posee el 49% de la compañía. Y, por tanto, ante ese juego de tronos que se produce, que también tiene que ver con dos visiones diferentes que hay, no solamente en el seno de OpenAI, sino en el seno de los desarrollos de IA, aquellos que dicen que esto hay que ir despacio desarrollándolo porque hay cosas que no se saben cuál es el impacto que puede haber en la sociedad, y hay gente que dice no, corramos porque esto va a cambiar la humanidad. Entonces hay también dos visiones muy diferentes, una más tecno-optimista y otra más tecno-pesimista, que han estado en relación con este suceso en el caso de la empresa. A mí, si me permite, simplemente una cosa extraordinaria la explicación de Agustín. Pero quiero añadir un tema con el tema del blockchain que es importantísimo, y es simplemente la trazabilidad. Es decir, en las criptomonedas, si están en estos momentos descubriendo esto, es precisamente porque deja traza de quién ha hecho cada una de las transacciones y quién ha sido cada uno de los dueños en todos los movimientos. Por eso es por lo que se tiene tanto miedo a que salga el euro digital, a que salga el dólar digital, porque vamos a estar, en teoría, totalmente controlados. ¿Sí? Ese es el problema. Pero gracias a eso, gracias a la cadena de bloques, hoy se ha podido descubrir ese tema. Bueno, yo creo que no se ha descubierto hoy. Esto se sabía desde siempre que se utilizaba para esto. Hoy es cuando se ha decidido sacarlo. ¿Por qué? Pues supongo que tendrá una finalidad de controlar un poco más este mundo y de alguna forma, digamos, dar un castigo ejemplar para que los que vayan por ese camino sepan, como dices tú, que ahora hay una trazabilidad y que, bueno, que te van a ver si ya lo haces, ¿no?
Pero vamos, que se sabía que era un foco sin control de movimiento de riqueza y que, lógicamente, el que quería financiar una actividad ilícita no podía ir a un banco a pedir un préstamo. Tenía que ir a este sistema porque si no, no lo podía financiar. Carlos Tobías, Agustín Baeza, José Ramón Riera, ha sido un placer teneros por aquí, aprender un poquito esta mañana y miércoles con vosotros. Hasta la próxima. Abrigaros, que hace frío hoy, ¿eh? Muy bien, gracias. Precaución. Adiós, adiós. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Si siempre tienes un momento para todos, te mereces un momento para ti. Disfruta de la casa Mi Momento. Frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Descúbrelos en lacasa.es. Te mereces tu momento. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Cielos nubosos con precipitaciones en todo el extremo norte peninsular que irán desapareciendo a lo largo del día. Despejado en el resto de la península, no tanto en Baleares, donde encontramos intervalos de nubes con posibilidad de algún chubasco. En Canarias, cielos cubiertos con nubes medias altas. Temperaturas en descenso en el extremo sur peninsular y también en Canarias, y las nocturnas en descenso en las mitades sur y este de la península. Pocos cambios en el resto. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. Preapertura del mercado, 8 minutos para que abran sus puertas las bolsas europeas. Futuro del IBEX. Ángeles, ¿cómo viene este miércoles? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Ligerísimo rebote. Está claro que no nos vamos a mover mucho de esa zona de máximos de febrero de 2020 en la que está el IBEX. Sube un 0,2%. Hoy en Europa tienen que cotizar los inversores, las actas de la FED y los resultados de Nvidia, dos referencias que se conocieron al cierre. En Argentina el índice Merval se disparó un 23% y liderando las subidas la energética
YPF con un avance de casi el 40% ante la expectativa de su privatización. Miraremos también a las compañías con presencia en Argentina. Y en la agenda no tenemos referencias importantes en España, pero sí se va a conocer la confianza del consumidor de la eurozona y el informe de estabilidad financiera del BCE. En el Reino Unido, informe de estabilidad financiera también del Banco de Inglaterra. Y en Estados Unidos, recuerden, mañana festivo por Acción de Gracias, por lo tanto casi último día de la semana, porque el viernes abre a medio gas. Los inversores estarán atentos a la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan. Prima de riesgo en 99 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,58. Futuros y protagonistas en el resto de bolsas europeas, Paloma. Pues también vienen en positivo con subidas suaves del 0,25 en el caso del futuro de la bolsa de Londres y de París, del 0,15 para el DAX Xetra de Frankfurt. No tenemos referencias, sí algunos resultados empresariales, los de ThyssenKrupp, que intenta vender su división de acero y registra una pérdida neta de 2.000 millones en su cuarto trimestre fiscal. Tenemos también actualización del plan estratégico de Enel y cuentas en Londres de Johnson Matthey. En Estados Unidos, futuros que vienen con signo mixto, subiendo un 0,1% futuro del Dow Jones, bajando un 0,01% futuro del SP500. En Asia venimos de una sesión con signo mixto, con subidas en Tokio del 0,24%, tímidos avances del 0,06% ahora mismo. En la bolsa de Hong Kong, caídas del 0,8% para la bolsa de Shanghái. Mercado de deuda, rentabilidad de los bonos que sube en Europa. Tenemos la del español a 10 años repuntando un 0,6% hasta el 3,57%. Sube también más de un 1% la del Bund alemán, está en el 2,58%. Se relaja un 0,25%. Tras esas actas de la Reserva Federal, el rendimiento del estadounidense a 10 años del bono 4,40%. Mercado de materias primas, el precio del petróleo ligeras subidas hoy. Futuros que vienen con avances del 0,2%. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días. Tras las actas de la FED que conocíamos anoche, ¿cambian algo el sentimiento de mercado o no? Bueno, vienen a confirmar lo que estamos viendo últimamente, que las condiciones financieras han endurecido. El crecimiento del tercer trimestre ha sido fuerte, apoyado en un repunte del consumo, pero esperan desaceleración para el cuarto trimestre. El mercado laboral y la inflación dan signos de moderación y, sobre todo, la decisión unánime de mantener los tipos de interés en el 5,25-5,50. El mercado está descontando que no va a haber nuevas subidas de tipos de interés este año. ¿Y bajadas para el año que viene? Bueno, pues habrá que ir viendo los datos que se van mostrando los próximos meses o trimestres en cuanto al mercado laboral y al dato de inflación. Creemos que va a seguir la tendencia de moderación y sí que podríamos ver bajadas para la segunda parte del año, del 2024. La semana la tenemos prácticamente hecha, porque mañana cierra Estados Unidos y el viernes a media sesión solamente, con ese festividad del Día de Acción de Gracias, ya mirando pues prácticamente a diciembre, porque cuando ya volvamos la semana que viene será prácticamente diciembre. ¿Qué podemos esperar de las bolsas? ¿Y dónde veis oportunidades ahora mismo del Santander Private Banking? ¿Qué os está llamando la atención? Bueno, nosotros creemos que el mercado debería seguir recuperando posiciones y acompañan los datos macroeconómicos, sobre todo, como decíamos, en cuanto a la inflación, oportunidades pues en sectores que se vean favorecidos de esta estabilidad política monetaria. Empresas que han sido muy penalizadas, endeudadas durante este año por la subida de tipos, deberían empezar a hacerlo bien durante el año que viene. Empresas cíclicas, empresas pues renovables que han tenido un comportamiento bastante negativo a lo largo de este año, deberían de pasar a tener un mejor comportamiento. Empresas como Celnex, que también la han penalizado mucho por ser una empresa con una deuda elevada, también creemos que puede ser una muy buena oportunidad. ¿Tecnología como oportunidad, después de las cuentas que estamos viendo, por ejemplo, anoche las últimas de Nvidia? También debería hacerlo bien con las bajadas de tipos. Nvidia publicó cifras récord, mejoró sus objetivos para este año. Lo que pasa es que la reacción del mercado ha sido negativa por declaraciones del CFO sobre las restricciones de sus ventas a China, pero indudablemente deberían seguir haciéndolo bien las empresas tecnológicas. Bueno, pues vamos a ver cómo viene el mercado y ver cómo recibe las bolsas europeas esas actas de la Reserva Federal que se van a cotizar hoy aquí en Europa, analizando cómo está el mercado. Con David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, gracias. Hasta la próxima. Buen negocio. Gracias. Buen día. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio.
¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando, en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti, Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.